En el ocaso del siglo I, el Imperio Romano se vio cada vez más amenazado por una fe que se negaba a doblegarse ante sus dioses y sus césares. Domiciano, sucesor de emperadores más cautelosos, endureció su mano contra los cristianos, creyendo que reprimir a sus líderes era la clave para silenciar una doctrina que crecía en cada pueblo, ciudad y provincia. El nombre de Jesús, quien había muerto como un simple condenado décadas antes, aún era pronunciado con fervor por hombres y mujeres que preferían morir antes que negar su resurrección. Para el Senado y la corte imperial, lo más inquietante no era un nuevo levantamiento político, sino la persistencia de un mensaje que proclamaba a otro rey, un reino eterno y un juez de vivos y muertos. Era una amenaza invisible pero devastadora, y entre los seguidores de este Cristo un nombre destacaba: Juan, el último de los apóstoles, el anciano de Éfeso, el discípulo amado. Su testimonio era vivo y su presencia era insoportable para los poderes de las tinieblas y los tronos de los hombres. Juan no era solo un predicador, era un testigo ocular, un sobreviviente del cenáculo, de Getsemaní, del Gólgota. Su voz llevaba recuerdos que ningún libro podría contener: el roce de las manos de Jesús, el sonido de su respiración, el dolor de verlo morir y la gloria de encontrarlo resucitado. A diferencia de los otros discípulos, Juan no fue martirizado en sus primeros años. Vio a sus hermanos dispersos, perseguidos y asesinados. Santiago por la espada, Pedro en la cruz, Pablo decapitado, pero permaneció. No porque estuviera más protegido, sino porque lo habían mantenido en secreto. El cielo lo guardaba con un propósito que nadie aún comprendía del todo. Cuando finalmente lo llevaron a Roma, la orden fue clara: silenciar su voz para siempre. Pero lo que estaba a punto de suceder no sería solo un juicio, sería una señal. Uno de esos momentos en los que el cielo rasga el velo de la historia y muestra que Dios todavía gobierna, incluso bajo el gobierno de emperadores ciegos. La multitud se reunió en la Porta Latina, convocada como si presenciara un espectáculo. Los soldados mantenían el orden mientras los magistrados preparaban el veredicto final. En el centro de la plaza, un enorme caldero burbujeaba con aceite hirviendo y el vapor ascendía como incienso profano. Juan fue traído esposado, con pasos lentos pero firmes. No había miedo en su rostro, solo serenidad. El emperador no apareció, pero sus representantes sí, deseosos de mostrar al pueblo el destino de quienes se atrevían a resistirse al culto imperial. Antes de ser expulsado, se le dio una última oportunidad para negar el nombre de Jesús. Simplemente respondió: no puedo negar a aquel que me amó primero. No gritó, no suplicó. Permaneció con los ojos abiertos mientras se lo llevaban. Cuando los soldados lo alzaron por encima del borde del caldero, el silencio invadió el lugar. Esperaban gritos, desesperación, carne quemada, pero lo que vino fue asombro. Juan se sumergió en el aceite como si se sumergiera en agua quieta, sin quemaduras, sin dolor visible. Permaneció allí, erguido, como si el calor no lo hubiera tocado. Testigos contarían más tarde que parecía orar mientras el aceite hervía a su alrededor. El fuego perdió su poder. Los soldados vacilaron. Los magistrados susurraron entre sí y la gente comenzó a retirarse aterrorizada. Nunca se había visto algo igual. El centurión que comandaba la ejecución, veterano de guerra y muerte, no pudo ordenarles que abandonaran el lugar. Se quedó paralizado. Un milagro irrefutable había ocurrido ante todos. El apóstol no solo había sobrevivido, sino que había vencido al fuego. No por fuerza humana, sino porque ese cuerpo, envejecido pero consagrado,
había sido sellado por Dios. Fue como si el cielo hubiera dicho: «Este es mi siervo, no lo tocarás». Y allí, ante toda Roma, el imperio descubrió que el poder del hombre tiene límites. La humillación de los que estaban en el poder fue silenciosa pero profunda. Nadie allí se atrevió a hablar de derrota. Estaba prohibido sugerir que el imperio había fracasado. Pero la imagen de Juan, intacto en el aceite hirviendo, se extendió como un reguero de pólvora entre la gente. Muchos de los presentes regresaron a casa sin poder dormir. Algunos soldados dejaron sus puestos en los días siguientes. Aquellos que una vez se habían reído de los cristianos, ahora se preguntaban si había, de hecho, algo real en su fe. Los magistrados sabían que lo que había sucedido allí no podía repetirse. Juan no podía ser asesinado de nuevo, porque eso lo convertiría en mártir y fortalecería aún más a los creyentes. Así que decidieron desterrarlo. Un exilio silencioso era mejor que una tumba vacía rodeada de milagros. Patmos, una isla rocosa y olvidada en el mar Egeo, sería su destino. Aislado, lejos de todo y de todos, Juan finalmente sería silenciado. Eso era lo que pensaban. Pero el hombre que entró en el caldero sin quemarse no solo llevaba recuerdos, sino un llamado. Sabía que no era el final. El aceite no lo mató porque aún había algo por revelar. Y cuando los soldados lo llevaron a bordo hacia Patmos, Juan no se resistió. No suplicó justicia, ni maldijo a quienes lo condenaron. Simplemente miró al mar con la misma mirada que había tenido años antes, cuando vio al Maestro caminando sobre las aguas de Galilea. La misma paz, el mismo silencio, el mismo Dios. Sus pies estaban siendo guiados hacia un nuevo desierto, pero su espíritu ya lo sabía. Era en el lugar de soledad donde vendría la mayor revelación. El milagro del aceite había sido la señal, ahora vendría la voz. Patmos no era un lugar para vivir, era árido, con rocas afiladas y un viento cortante. La vegetación era escasa y el cielo parecía lejano. Los días eran largos y silenciosos, y las noches frías como el abandono. Juan, ya anciano y marcado por el tiempo, caminaba entre las rocas con pasos lentos, pero no se dejó consumir por la desolación. Sabía que el exilio impuesto por los hombres era, de hecho, un refugio preparado por Dios. Mientras otros veían la ruina, él veía la oportunidad. Su oración no cesaba. Cada amanecer alzaba la vista al horizonte y hablaba con aquel que una vez le había dicho: «He aquí, yo estoy con vosotros siempre». Y en medio de la soledad el cielo se abrió. Un domingo, mientras oraba, oyó una voz potente como una trompeta que atravesó el silencio como una espada de fuego. Juan cayó como muerto. Era el Señor, pero no como lo había visto antes. Ahora aparecía glorificado, con ojos como llamas, pies como bronce ardiente y una voz como el estruendo de muchas aguas. Allí, en medio de una prisión de piedra y sal, Juan fue transportado a lugares que ningún otro hombre había pisado jamás. No fue llevado en cuerpo, sino en espíritu. Recibió visiones que desgarrarían la mente de muchos, pero que, para él, eran la confirmación del poder y la justicia de Dios. Un trono resplandeciente, rodeado de relámpagos y truenos. Seres vivos que clamaban: «Santo, santo, santo». Un libro sellado, el Cordero, los juicios y la victoria final. Cada imagen era un grito del cielo a la tierra. Juan temblaba, pero escribía. Era el escriba de la eternidad, elegido para revelar lo invisible a la iglesia oprimida, y cuanto más lo aislaba el mundo, más fuerte oía la voz del Rey. E incluso en prisión, era libre. Porque quien ve el trono de Dios ya no teme el trono de los hombres. Las visiones no solo fueron grandiosas, sino también
aterradoras. Juan vio a los jinetes del juicio, la sangre de los mártires clamando desde debajo del altar, a la gran ramera ebria de la sangre de los santos. Vio a la bestia surgir del mar, vio el número que identificaría a quienes sirven al imperio de las tinieblas, vio a Babilonia caer en un solo día, pero en medio del terror también vio esperanza. Vio a los fieles sellados, vio multitudes vestidas de blanco, vio al Cordero guiando al rebaño a la vida eterna, vio la nueva Jerusalén descender del cielo, con muros de jaspe y calles de oro, donde ya no hay dolor ni llanto, donde Dios mora con los hombres. Fue más que una visión, fue un consuelo para los perseguidos, una promesa para quienes permanecen firmes. Juan lo escribió todo, sin omitir ni edulcorar. Fue un mensaje para las iglesias que vivían bajo presión, amenazadas por el imperio, tentadas a ceder. Y cada palabra que nació allí, en ese desierto, se convirtió en espada y bálsamo. La isla que se había impuesto como castigo se había convertido en un altar. El exilio se había convertido en un encuentro. El anciano, frágil a los ojos del mundo, era ahora un profeta de lo que vendría. A través de él, Dios reveló el fin de todas las cosas, no solo como destrucción, sino como renovación. La revelación no era un simple fin, era revelación, era victoria, era gloria. Cuando cesaron las visiones, Juan no se presentó como un héroe, sino como un siervo. Sabía que la revelación no era suya, era para la iglesia, era para los que lloraban, para los que estaban encarcelados, para los que aún morirían por amor al nombre. Selló lo que debía ser sellado y lo entregó todo al tiempo y la soberanía del Dios que gobierna sobre todo. Patmos había cumplido su propósito y ahora Juan esperaba, ya no milagros, sino el momento en que Dios dijera: vuelve. El imperio cambia, pero el Señor permanece. Con la muerte de Domiciano llegó una tregua temporal para los cristianos. Se decretó una amnistía y entre los exiliados liberados se encontraba Juan. El anciano apóstol, ya encorvado por la edad, regresó a Éfeso. A su llegada, la ciudad lo recibió no como un fugitivo, sino como un patriarca. Muchos de quienes lo esperaban nunca lo habían visto, pero sabían quién era. No era solo un líder, era el último testigo vivo de Cristo encarnado. Él, que había reclinado su cabeza sobre el pecho del Señor durante la cena, ahora caminaba lentamente por las calles de la iglesia primitiva, y los ojos que habían visto al resucitado ahora contemplaban a los fieles con amor y urgencia. Juan no buscaba honor ni consuelo, buscaba continuidad. Dedicaba sus días a enseñar, escribir y orar. Sus palabras eran pocas, pero tenían autoridad. Hijitos, amaos los unos a los otros, repetía, como si todas las visiones, milagros y dolores pudieran resumirse en esta única exhortación. Ya no había prisa en sus pasos, ni ambición en su voz. Juan sabía que su hora estaba cerca. No sería martirizado como los demás apóstoles. Su vocación era diferente, la del testimonio persistente, la del silencio que acompaña los últimos días de un siervo fiel. Conocía el dolor de la ausencia. Ya no tenía a Santiago, Pedro ni Pablo. Estaba solo, pero no se sentía abandonado. Su fe ahora era madura. Contemplaba la multiplicación de discípulos, veía surgir jóvenes, iglesias fortalecerse, y esto lo llenaba de alegría. Sus cartas se convirtieron en su testamento. En ellas no solo combatía herejías o corregía errores, sino que también transmitía ternura, celo y reverencia por la verdad. Juan había aprendido que incluso cuando los apóstoles se van, la palabra permanece. Y esta certeza lo preparó para el descanso. No pidió alivio ni prolongación, simplemente esperó, en paz,
el momento de reencontrarse con aquel a quien había amado hasta el final. Cuando sus días finalmente llegaron a su fin, no hubo llantos ni multitudes de luto. La muerte de Juan fue silenciosa, como la caída de una hoja que ha cumplido su tiempo bajo el sol. Sus hermanos más cercanos lo rodearon. Algunos lloraron en silencio, otros rezaron. Juan, con la mirada ya nublada, repetía: «Amaos los unos a los otros», como si quisiera grabar este mandato en el corazón de la iglesia antes de partir. No vio fuego, ni espada, ni latigazos. Su martirio fue otro, el de permanecer, el de ver partir a otros, el de soportar los años sin los rostros de quienes amaba. Pero también fue el martirio de la fe perseverante, de la esperanza inquebrantable, del amor insaciable. Cuando se fue, no solo dejó palabras escritas, dejó huellas vivas en los corazones de quienes lo conocieron. Su recuerdo se hizo vivo en Éfeso y su tumba un lugar de oración. Decían que la tierra sobre su cuerpo respiraba, no como superstición, sino como señal de que su testimonio aún hablaba. Allí descansaba el último apóstol, el discípulo amado, el profeta del Apocalipsis, el siervo que vio el trono de Dios y, sin embargo, vivió como siervo entre los hombres. Su muerte no puso fin a una sola vida, puso fin a una era. Con él se extinguió la última llama directa de la generación que había caminado con Jesús en la carne. Pero la luz no se apagó. Se extendió, alimentada por las cartas, el Evangelio, las visiones. Juan no fue solo el sobreviviente. Fue el guardián del testimonio, el pastor de la esperanza, el anciano de la fe que no muere. Su paz al partir se convirtió en una herencia para los que continúan. Una paz que no proviene de la ausencia de persecución, sino de la certeza de que el Cordero ya ha vencido. Juan sobrevivió lo que pocos soportarían, pasó por el fuego, caminó en el exilio y enfrentó el peso de la soledad apostólica. Pero a pesar de todo, permaneció. No fue destruido por el odio de los emperadores, ni seducido por el aplauso de sus hermanos. No vivió para sí mismo, ni murió para sí mismo. Perteneció por completo a aquel a quien amaba y de quien dio testimonio. Por eso, su legado no puede medirse solo por sus escritos ni por su longevidad. Juan se convirtió en un testigo vivo de la fidelidad de Dios. El aceite hirviendo no lo consumió, porque su vida estaba sellada en lo alto. La desolada isla de Patmos no lo silenció, porque su voz resonó en las visiones que recibió. Y su muerte en paz no fue una debilidad, sino un sello final, la aprobación divina de una vida enteramente consagrada. Y así termina el viaje del último apóstol. Pero sus ecos perduran. Cada carta leída, cada palabra repetida, cada visión proclamada, todo apunta al mismo centro: Jesucristo, el Cordero que venció. Juan no buscó ser recordado como un héroe, sino como un siervo. No construyó imperios, sino que forjó la fe. Su testimonio nos recuerda que el poder de Dios no reside en armas ni coronas humanas, sino en la sencilla fidelidad de quienes escuchan y obedecen. Y mientras haya quienes lean sus palabras con temor y esperanza, la voz de Juan seguirá hablando, porque quienes caminaron con Jesús y permanecieron con él hasta el final, nunca son olvidados. Se convierten en parte viva de la historia que Dios mismo escribió con sangre, fuego y espíritu.